el problema, ¿ves? Y usted sí está nerviosa, ¿verdad? Creo que no, hemos Ya. estado en varias ¿O tiene frío? Un poquito. Está bien. No, a eso vamos, mira, Rosa, porque yo siempre he dicho de que es el semillero. Es de los jovencitos, de los adolescentes, son los que van creciendo y son ellos mismos los que se van formando diferentes prejuicios o de repente pues hacen juicios sin siquiera ni saber nada, ni tener información de nada y luego pues crecen así y luego llegan a cierta edad donde ya es imposible cambiar esa mentalidad. Entonces ya ves, aquí puedes empezar con un nicho nuevo aquí en Dale que va. Bueno, contanos un poquito más, Rosa, de la asociación. La asociación tiene 10 años, precisamente este año en octubre cumplimos 10 años de estar funcionando en Guatemala. Es una asociación que promueve los derechos de las personas con discapacidad, pero se enfoca especialmente en personas de talla pequeña, porque en todo Centroamérica pues no están ni siquiera organizados. México sí está bastante organizado, incluso tienen una ley. En Colombia también. Guatemala está un poco rezagada en ese tema, pero hemos intentado promover el tema desde la parte social y educativa, porque los padres de familia son los primeros que nos buscan porque no saben incluso cómo afrontar un tema poco conocido en temas sociales, y hemos llevado a los papás desde que nacen sus bebés hasta la parte de la escuela, cómo les orientamos para que su experiencia en la escuela pues no sea bonita, que el aprendizaje sea divertido. Y bueno, o sea, a ver, entonces recapitulamos. O sea, en Guatemala entonces, leyes, estamos verdes. En el 2011, Gente Pequeña Guatemala logró que se reformaran 2 artículos de una sola ley, que es la única ley de discapacidad vigente en Guatemala, y se logró que se reformaran 2, en donde hablaba de la definición de quiénes eran las personas con discapacidad y qué se consideraba como discapacidad, porque las personas de talla pequeña estábamos como en el limbo. No éramos tomadas en cuenta ni para una cosa ni para la otra, porque dentro del mismo colectivo de personas con discapacidad estaban reconocidas las personas usuarias de silla de ruedas o las personas que tienen problemas visuales, auditivos, pero ¿y nosotros? No estaban. Entonces, para unas cosas éramos, sí, ustedes sí son diferentes, y para otras como que no, ¿verdad? Como todo, ya sabes, ¿verdad? Ya son diferentes intereses. Y entonces, a nivel Centroamérica, solo Guatemala está empezando ya a organizarse entonces. Guatemala es el único país organizado. En Costa Rica hay algunos movimientos, pero como organización independiente de que especifique su trabajo en personas de talla pequeña, no hay, solo Guatemala. Y entre estas leyes y en estos 10 años que han pasado, ¿cómo ven ustedes también la infraestructura de la ciudad? Pero como tú dices, o sea, hay tal vez alguna que otra rampa también, pues para estas personas entonces, pero para la gente pequeña entonces, ¿qué hay? ¿Qué necesitamos? Cuestiones elementales, incluso para evacuación en caso de emergencia, por ejemplo, las salidas de emergencia están altas, las puertas son súper duras, eso le complica la existencia a una persona de talla pequeña, no solo a los niños. Estamos hablando del acceso a los baños, por ejemplo. Rosario, ¿verdad que nos hemos quedado encerradas? Yo pues en baños en donde no debería ser así. Cuestiones tan básicas que deberían ser accesibles. Hay algunos restaurantes y hoteles que en estos últimos años, gracias al trabajo que los mismos medios de comunicación han hecho al dar a conocer el tema, ya están tomando en cuenta más accesibilidad, y hay, por ejemplo, lavamanos que están un poco más bajos, pues tampoco quiere decir que esté a una altura que no pueda ser utilizada por los demás, pero es más accesible, y eso ha pasado más en la entidad privada y no tanto en el Estado. La verdad que qué interesante todo lo que nos hablas, porque incluso también pues me agarras en fly en muchas cosas, y me imagino también que la gente que nos ve, qué bueno que tenemos esta entrevista y despierten y se informen también. Y tú pues Rosario, como junta directiva en estos 10 años, ¿cómo ves? ¿Cómo has visto ese avance? ¿Será que faltarán otros 10 o tantos más? Creo que Guatemala camina muy lento, avanzamos y retrocedemos. Y en el tema de visibilizar a la persona de talla pequeña dentro de nuestro entorno, sin exclusión, es difícil. Ahorita llevamos 10 años de estar trabajando en la reforma del decreto 135-96, Ley de Atención a Personas con Discapacidad, y ha sido muy difícil consensuar con el mismo sector de personas con discapacidad.
Guatemala ratifica una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y esto da un marco legal que Guatemala ha ratificado, pero que todavía no cumple con los requerimientos para la accesibilidad. Y cuando hablamos de accesibilidad no solo hablamos al entorno físico, sino hablamos al entorno de nuestras aptitudes, al entorno educativo, al entorno de poder dar apertura, de no exclusión, sino de ser una sociedad inclusiva. Y a eso iba. Yo pues siempre he tratado de manejar ese tema, la inclusión. ¿Cómo podemos ser todos más inclusivos y especialmente pues los jóvenes? Porque ya sabes, con eso de redes sociales, tal vez la falta de educación, incluso pues me atrevo a decir bullying. Hay tantas cosas, ¿verdad? Que ni siquiera se dan cuenta pensando en de que, ay sí, qué cool yo, ay sí, como digo, tiro y no me doy cuenta también pues lo desagradable que se puede llegar a sentir una persona, también lo marcado que pueden quedar. ¿Cómo los jóvenes pueden ser más inclusivos y realmente pues entender el tema? ¿Cómo podrían ser? En la Escuela de Ciencias de la Comunicación hay muchos estudiantes con diferentes discapacidades y la mayoría de los estudiantes han trabajado proyectos y proyectos reales. No son proyectos patito, ¿verdad? Inventados, sino que son proyectos con organizaciones reales y la mayoría de estudiantes ha ido desarrollando una conciencia que antes no se tenía, la verdad, porque han hecho varios proyectos bien interesantes para diferentes organizaciones. Nosotros como gente pequeña en Guatemala hemos tenido la experiencia, yo doy clases en la escuela y yo creo que eso de alguna manera también los patojos y las patojas se han involucrado bastante. El semestre pasado hicimos una dinámica, que era un trabajo obviamente, pero hicimos una dinámica en redes sociales que hasta incluso en el Congreso, diputados y todo comenzaban como a escribirnos y a preguntar, ¿y esto de qué va? ¿Qué es? Hicieron ruido entonces. Y quienes estaban haciendo eso eran los estudiantes de la escuela. Ah, mira, qué interesante, ¿ves? Que sí se puede, por eso, mira, yo los invito a darle que va otra vez, porque, no sé, tal vez algo podríamos hacer, como vos decís, los medios de comunicación son muy importantes, aquí les dejamos las puertas abiertas para que vengan y podamos hacer algo, tenemos nuestro reportero también para hacer alguna nota sobre la asociación, así que aquí tenemos entonces puertas abiertas y para ayudarles en todo lo que sea. Muchas gracias. No, hombre, no, a la orden. Última pregunta para ponernos en la corte, ¿la población de gente pequeña en Guatemala es alta? No, porque entre 10,000 nacimientos hay un caso de acondroplasia y como en la mayoría es genético y congénito, también es un accidente, es como el síndrome de Down, por ejemplo. Claro. Es un accidente genético y la mayoría de personas de talla pequeña que están en la asociación, sus familias, sus padres son altos, es de talla regular porque es un accidente genético. Y eso tampoco te garantiza que todos sean chiquitos, ¿verdad? Que todos los hijos que van a tener son chiquitos. Y la gente siempre tiene la idea, lo negro con lo negro, lo blanco con lo blanco, lo chiquito con lo chiquito. O sea, si hay alguien que está ciego y menciona que está casado, no falta alguien que pregunte, ¿y su esposa es ciega? Sí. O sea, como que tenemos que comenzar a romper un poquito con esos paradigmas, esos modelos tan errados que de alguna manera creo que los adultos han propiciado que nosotros también lo vayamos interiorizando. Bueno, Rosa Rosario, de verdad, pues muchísimas gracias, de verdad, que como no les tengo que repetir, aquí quedan las puertas abiertas por acá. Nos vamos a ir un pequeño corte comercial, 4:47, esto fue el tiempo así súper rápido, así que corte. Te sigo esperando. Abusadora, la gente anda comentando que 5 de la tarde, 47 minutos en este martes de No Te Cases ni Te Embarques. Vamos a una pequeña pausa. No se muevan porque al volver tenemos mucho más aquí. Dale que va. de mi